Hoy continuaremos con el tema que iniciamos hace unos días y es Dios quiere que el hombre sea salvo. ¿Cuántos recuerdan ese inicio del tema? Dios quiere que el hombre sea salvo. Y vamos a estar en esta ocasión, en aquella ocasión estuvimos en Efesios 2:8, pero ahora vamos a estar leyendo y tomando como referencia principal el pasaje que se encuentra en Tito, capítulo 2, versículo 11. Yo le pido a los hermanos que están atrás, por favor, ubíquese y no distraiga el servicio. Los niños, quiero a todo el mundo, por favor, concentrado en lo que estamos haciendo, porque es una batalla lo que luchamos cuando se predica la palabra. Amén. Usted no sabe la carga que lleva el predicador cuando se para en este lugar. Entonces vamos a ayudar para que el Espíritu Santo se sienta agradado aquí con nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 11, leemos la palabra, bendita palabra del Señor, en nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya lo tiene, iglesia? Podemos reverenciar entonces la palabra del Señor. Capítulo 2, versículo 11 de esa hermosa carta escrita y dada a nosotros para que tengamos en ella aún más conocimiento de Dios. Dice la palabra del Señor, porque la gracia de Dios, lea conmigo por favor, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Encontró el pasaje bíblico? ¿Puede leerlo usted en voz alta, por favor? Porque la gracia de Dios, porque capítulo 2 de Tito, capítulo 2, versículo 11. Les dije que la vez pasada estuvimos viendo Efesios 2:8, pero en esta ocasión vamos a tomar como referencia principal Tito 2:11 para seguir hablando sobre salvación. Ahora sí, ¿está ubicado en el pasaje? Muy bien, lea conmigo en voz alta. Dice la palabra, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quién? A todos los hombres. Amén. Puede tomar su lugar y vamos a iniciar entonces rápidamente porque hay mucho para hablar acerca de esto. Muy bien. Esto fue el 29 de junio, hace unos días ya, unas semanas. Estuvimos viendo hace unos días el inicio de esta segunda etapa del tema de doctrina. Y hablábamos en aquella ocasión que ya que el propósito de Dios es que el hombre sea salvo, entonces es importante conocer todo lo que Dios nos habla acerca de salvación. Estoy segura que por mucho que nosotros abordemos muchos pasajes bíblicos, habrán cosas que no podremos tocar, pero que en la medida que usted estudia las Sagradas Escrituras, encontrará allí más profundidad en el tema que venimos hablando o que venimos trabajando. Ahora, en aquella ocasión nos enfocamos en resolver un interrogante. ¿Y cuál fue el interrogante? Estuvimos viendo acerca de qué es la salvación. Y decíamos que la salvación es un regalo inmerecido. ¿Cuántos lo recuerdan? La salvación es un regalo. Y es un regalo que se recibe por gracia. Por eso se dice que es un regalo inmerecido. Decíamos que hay muchos tipos de o muchas maneras para dar regalos. Hay quienes dan regalos por gratitud, ¿cierto? Hay quienes dan regalos por costumbre, cuando va uno a un cumpleaños, llevar un regalo, el regalo de cumpleaños. Y hay quienes dan regalo por amor. Decíamos que Dios nos dio el regalo o que hemos recibido el regalo de la salvación. Lo hemos recibido no por gratitud ni por costumbre, porque Dios no tiene nada que agradecernos. Nosotros le debemos a Él, pero Él no nos debe nada a nosotros. Tampoco por costumbre, sino que lo hizo por amor a ti y a mí. Y esto ya es un motivo de sumo gozo para nuestra vida. Pero hoy, ahora, enfocaremos el mensaje en ver lo que dice la palabra acerca de tres preguntas. Voy a ser ambiciosa y querer
terminar estas 3 preguntas, aunque la vez pasada solo pudimos abordar una pregunta. Veamos si podemos resolver en esta ocasión 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿de dónde viene la salvación? La segunda es, ¿para quién es? Y la tercera es, ¿cómo se vivía o cómo se veía la salvación en el Antiguo Testamento y cómo se compara con la iglesia hoy? La perspectiva de la salvación con la iglesia hoy. Así que como hay mucho que hablar, yo me he ubicado en esta ocasión en Tito 2:11. Quiero que comparemos primeramente los 2 textos que hemos tomado como base. Vamos a leer nuevamente Tito 2:11 y luego vamos a ir a Efesios 2:8. Amén. Entonces quiero por favor que tenga usted su Biblia allí dispuesta y rápida para lo que vamos a estar estudiando. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios, ¿está en el pasaje? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero luego nos vamos a la carta, habla mucho acerca de la salvación. A la altura del versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Al mirar los 2 pasajes bíblicos, pareciera que dicen lo mismo, ¿cierto? Al mirar los 2 pasajes bíblicos, encontramos prácticamente los mismos elementos. ¿Y cuáles son los elementos? Encontramos el elemento de la salvación, encontramos el elemento Dios, que es lo más importante, y en aquella ocasión lo enfocábamos en el regalo. El mensaje estaba enfocado en el regalo. Usted y yo hemos recibido un regalo que es precioso y que es maravilloso, y como es un gran regalo, los regalos hay que cuidarlos y hay que valorarlos. Amén. ¿Cuántos cuidan su salvación? ¿Cuántos están atentos a esa salvación? Si descuidamos nuestra salvación, si descuidamos lo que Dios nos ha dado, entonces seguramente no tendremos los privilegios que Dios quiere que usted y yo tengamos en esta tierra. Pero ahora no vamos a enfocar el mensaje en el regalo, por gracia sois salvos. Ahora vamos a enfocar este mensaje en la persona que da el regalo. Y quiero quiero hablar de manera muy cotidiana y muy natural para que usted entienda esto. Cuando a usted le dan un regalo, por cualquier motivo, sea por agradecimiento, o sea por costumbre, o sea por amor, cuando a usted le dan un regalo, usted ve ese regalo como algo valioso, algo bonito, también dependiendo de quién proviene el regalo, ¿cierto? ¿Cuántos han recibido aquí regalos? Yo recibo regalos. ¿Usted recibe regalos? Solamente la hermana Rosa ha recibido regalos. ¿Qué pasa con los demás? ¿Ha recibido regalos? Ahora sí se levantan las manos. Bien. Cuando recibimos regalos, nos alegra ver el regalo, nos gusta el regalo. Pero lo más hermoso o lo más precioso o lo que más nos alegra no es el regalo, sino la persona, o lo que más debería alegrarnos no es el regalo, sino la persona de quien proviene el regalo. Y les voy a poner un ejemplo. Una cosa es que alguien de calle, alguien de la congregación viene y me trae una nota, por ejemplo. Estoy dando clases en la escuela EPI, estoy dando clases, bueno, estamos allí trabajando, el grupo de alabanza, estamos trabajando en algunos grupos discipulados. Y entonces alguno de los discípulos se acerca, me trae una nota, una carta de agradecimiento. Los regalos no siempre son dinero, ni zapatos, ni ropa. Me trae una carta de agradecimiento y en esa carta dice, muchas gracias mi hermana por todo lo que, el esfuerzo y todo lo que usted ha hecho, etcétera, etcétera, todo lo que pueda tener una carta de agradecimiento. Esa carta es un regalo, es bonito. ¿Y qué hace usted con una carta como esa? ¿La rompe y la echa al bote de la basura? ¿Qué hace usted con eso si usted la recibiera? La conserva o prende el fogón con eso. ¿Qué hace usted con eso? ¿Dónde está usted, iglesia? La conservamos, ¿verdad? Porque es un regalo. Pero si la carta no proviniera de algún discípulo,
sino que dicha carta proviene de su hijo pequeñito, que está aprendiendo a escribir, que está aprendiendo a leer, y le escribe una nota del Día de las Madres o de su cumpleaños. Las que son mamás y los que son papás pueden entender este ejemplo. Le escribe una nota con un corazón chuequito, ¿verdad? Con un corazón mal coloreado, con una letra casi ilegible que dice: mami, te amo y gracias por estar conmigo. ¿Le gusta a usted ese regalo? ¿Le gustaría ese regalo? ¿Lo usaría para encender el fogón? No, lo guardaría, lo conservaría. Porque lo más precioso en últimas no es el regalo, sino ¿quién? La persona de quien proviene el regalo. ¿Me está comprendiendo? Ahora sí estamos en el contexto, ¿cierto? Hay personas que nos dan regalos y que de pronto, depende de quién venga, nosotros le podemos hacer mucho afecto a ese regalo, mucho aprecio, o puede que usted como que... Recuerdo una vez que monté en mi estado de WhatsApp un ramo de flores y todo el mundo en mi lugar de trabajo me felicitó. Ya se imaginaban una relación por allí. Pero ese regalo realmente no fue un regalo como tal. O sí fue un regalo, pero no era un regalo intencional. Ese ramo lo había recibido una compañera de trabajo de alguien que ella no quería ver y que no quería saber nada de esa persona. ¿Me entiende de lo que le estoy hablando? Así que cuando recibió el regalo, ¿qué hizo? Lo botó. Y yo estaba allí y yo apenas lo vi. ¡Ay, qué lindo! ¿Me lo regalas? Llévatelo. No fue un regalo intencional, pero yo le di aprecio al regalo. Ella no lo compró para mí, ni aquella persona lo compró para mí. Pero ya que ella lo había despreciado, yo tomé mi ramo bien bonito, lo puse en un lugar muy bonito, le tomé unas cuantas fotos y lo publiqué. No puse ningún tipo de comentarios. Pero para mí era mi regalo, ¿ya? Entonces, cuando yo les digo, depende de quién proviene el regalo, también podemos hacer mucho afecto, mucho aprecio, o a veces no, ¿cierto? ¿Cierto, mi hermana Carmen? Así que no es lo mismo recibir una carta de un discípulo, de una persona conocida, a recibir la carta de su pequeño hijo que apenas está aprendiendo y que se tomó el tiempo de colorear y de hacer un corazón chuequito, mal coloreado y mal escrito, tal vez con errores ortográficos, pero lo hizo con amor para usted. Hoy vamos a hablar no del regalo, sino de la persona de quien proviene el regalo. Así que cuando nosotros vemos en el pasaje que hemos leído de Tito 2:11, encontramos aquí a primera vista, de dónde proviene la salvación. Cuando nos preguntamos de dónde viene la salvación, la Biblia es muy clara, la Biblia lo habla con claridad para que no quede duda acerca de la doctrina de la salvación y para que no quede duda de su proveniencia es dirigida. La Biblia dice, porque la gracia, ¿qué dice su Biblia? Versículo 11 del capítulo 2. Porque la gracia de quién? De Dios, dado para salvación a todos los hombres. Hoy vamos a hablar de esa persona hermosa de quien proviene la salvación. La Biblia no habla de la salvación de manera misteriosa. La Biblia habla de forma clara para que podamos comprender. Cualquier ser humano tenga la capacidad de comprender. Gracias, hermana. Cualquier ser humano pueda comprender. Ahora, habla de la salvación en innumerables veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La salvación no es un asunto que se hable solamente en el tiempo de la iglesia. La salvación no es un asunto que se hable solamente en el Nuevo Testamento o en las cartas paulinas.
toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos está hablando tanto del regalo de la salvación como de aquella persona de quien proviene el regalo. Amén. Ahora, esta palabra que ha sido inspirada por Dios nos refleja muchas verdades acerca de la salvación. Y lo primero que nos habla es que ella proviene de Dios, no proviene de una convención de hombres sabios, no proviene de la ciencia, no proviene de la NASA, no proviene de la intención o, ¿cómo se le dice cuando alguien toma la iniciativa? No proviene de la iniciativa del hombre. La salvación no es un asunto que proviene del clamor del hombre al ver su necesidad, no. El hombre, el ser humano, ha tomado iniciativa en muchos temas. El hombre en su necesidad ha hecho reuniones para resolver muchas situaciones naturales. Cuando llegan las lluvias y llegan las inundaciones, entonces se reúne el ser humano usando su sabiduría para darle solución a esa necesidad de inundación, ¿cierto que sí? Se reúne el ser humano para darle solución al problema de la pobreza, para darle solución al problema del desempleo, para darle solución al problema político o al problema social o a cualquier otro problema que se esté presentando y que sea evidente en la sociedad. Pero cuando hablamos de salvación, la salvación no proviene de la iniciativa de un hombre, porque no hay hombre que pueda darle solución a semejante problema. Amén. No hay hombre, no hay ser humano que haya clamado a Dios, no hay ser humano que haya dicho, tenemos este problema, no hay convención de sabios que pueda darle solución a esta dificultad que no es pequeña, sino que es muy grande y define el destino eterno del mismo ser humano. La palabra nos enseña, y quiero que ahora vayamos allí a las Sagradas Escrituras. La palabra nos enseña en Efesios capítulo 1, versículo 4. Vaya entrando poco a poco en el texto. Vamos a ir poquito a poquito. Quizás usted verá algunas citas que ya habíamos visto, pero para ir comprendiendo hay que volverlas a tocar desde otro enfoque. Efesios capítulo 1, versículo 4 nos dice la palabra: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Quién nos está hablando Efesios? Según nos escogió, ¿quién? ¿Quién escogió para salvación del hombre? ¿Qué dice la palabra? Dios. ¿Está aquí presente, iglesia? Estamos presentes, muy bien. Entonces, ¿quién escogió para salvación? La palabra dice que fue Dios quien escogió para salvación. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16 dice: porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y dice Efesios, según nos escogió, pero nos escogió antes de que todas las cosas fueran creadas. Nos escogió antes de que el universo fuera creado, antes de que existieran los ángeles, antes de que existiera la naturaleza, antes de que se escribiera o existiera el día 1 de la creación. Ya Dios había hecho un plan, ya Dios de antemano en la eternidad pasada, aunque la eternidad no tiene presente, pasado y futuro, pero lo hablo de esta manera para que lo pueda comprender. En la eternidad pasada, Dios ya había planeado salvación para el ser humano. Amén. Entonces es una iniciativa de donde proviene la salvación que es un regalo de gracia, es un regalo que inicia en el corazón de Dios. Lo primero que debemos entender es esto: es un regalo que inicia en el corazón de Dios y es un regalo que luego fue ejecutado o luego ese plan fue cumplido en la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué Dios hizo esto?
por qué Dios se tomó el tiempo de preparar un regalo aún antes de hacer el hombre. Dice la palabra, vamos a Romanos capítulo 11, versículo 36. Lea por favor conmigo para que usted vaya siguiendo la lectura y no sea engañado. Capítulo 11, versículo 36 de Romanos dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Lo tiene, iglesia? ¿Puede leerlo en voz alta? Porque de Él. Entonces, hemos estado hablando de que la salvación es un regalo. ¿Y a dónde quiero que aterricemos en la primera parte de este mensaje? Lo que quiero que entendamos es que así como la naturaleza es de Dios, así como los ángeles fueron creados por Dios, así como el ser humano fue creado por Dios, así como el universo, las estrellas, las constelaciones, el sistema solar fue creado por Dios, también Dios es el autor de todo lo bueno y de todo bien que el hombre pueda poseer. Amén, iglesia. El hombre no puede darle solución a este tipo de necesidad, pero Dios es el autor no solo de su vida, el autor no solo de la naturaleza y del universo, sino que es el autor de eterna salvación. Todo lo bueno que usted tiene, todo lo bueno que ha recibido, todo lo bueno que el hombre pueda poseer proviene de la misma fuente y esa fuente se llama Dios. Así que si usted ha recibido un regalo tan precioso como la salvación, no hay una fuente diferente, sino solo Dios. Solo en Él hay salvación. Y quizá usted que está aquí sentado, que ya tiene años en el Evangelio, lo ha comprendido. Pero hay muchos que todavía invocan el nombre de María, pero hay muchos que todavía invocan el nombre de ídolos y de cosas que no son Dios, pensando que su salvación proviene de otra fuente que no sea Dios. Pero yo quiero hoy afirmarte en la fe. Solo en Dios está la salvación para tu vida. Amén. No hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, dice la palabra del Señor, sino solo a través del amado Hijo de Dios, a través de la fe en aquel que creó mi vida, pero que también le dio solución a mi problema en la vida. ¿Y cuál es el problema? El problema del pecado que abate a cada uno de nosotros durante cada día en esta tierra, cada día de peregrinación. Amén. Dios te trajo a este mundo, pero antes de traerte a este mundo, ya Él había provisto el mejor regalo para tu vida. Ya Él había provisto el mejor regalo que satisface la necesidad más grande que usted y yo podamos tener. Así que de Él, por Él y para Él significa que Dios es la fuente de todo bien. ¿Ha usted recibido amor en este mundo? Dios es la fuente de amor. ¿Tiene usted paz en esta tierra? Dios es la fuente de paz. ¿Tiene usted salvación en este mundo? Dios es la fuente de salvación. No es su trabajo, no es su esposo, no es su esposa la fuente de paz y la fuente de amor, no es el hombre, no es el amigo, no es papá, no es mamá, es Dios la fuente de todo bien. Por eso yo le invito, busque cada día tener una buena relación con su Creador. Busque cada día fortalecer esa relación con su Creador, porque Él es la fuente de todo bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en esta vida? Su palabra nos enseña qué es lo que debemos hacer para que nos vaya bien y tengamos éxito. Recuerda lo que dice Josué 1:9. ¿Qué dice Josué 1:9? Mira que te mando. El verso 8 de Josué, vamos allí, me voy a salir un poquitico, aunque no tiene que ver con el tema de la salvación. Josué 1:8 es el texto clave para esto. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él
para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces cuando hagas todas estas cosas, dice su palabra, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres que te vaya bien en esta vida? Dios es la fuente de todo bien. Dios es la fuente, lo voy a repetir, Dios es la fuente de todo bien. El bien no proviene de tu trabajo. Dios es el proveedor de ese trabajo. El bien no proviene de tu sabiduría y tus habilidades. Dios es el proveedor de esa sabiduría para que tú tengas para lo que necesitas en esta vida. Amén. Entonces, este es lo primero que debemos comprender. Así como Él creó al hombre y sabemos que el hombre proviene de Dios, también de Él provienen todas las cosas. Como Él es la fuente, entonces vemos a Dios desde el principio buscando al hombre caído. Podemos ir al primer libro de la Biblia, Génesis, y es un pasaje que usted quizá ha leído mucho. Génesis capítulo 3, versículo 9. Vemos al hombre por primera vez en una condición de necesidad real. El ser humano había sido creado y se encontraba en el huerto de Edén con todas sus necesidades suplidas. El hombre y la mujer eran felices en el huerto, todo lo que necesitaban estaba suplido por el Señor. Pero en el verso 9 vemos al hombre por primera vez en necesidad. ¿Y qué dice el verso 9 del capítulo 3 de Génesis? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Y por qué Dios llama al hombre y le pregunta, ¿dónde estás tú? Porque el hombre estaba como temeroso, lleno de vergüenza y escondido de la presencia de Dios. Diga conmigo, temeroso, lleno de vergüenza y escondido de la presencia de Dios. Si usted piensa que no tener alimento en casa es una necesidad grande, yo le voy a decir, probablemente lo sea, pero no se compara al hecho de sentirse toda la vida temeroso, lleno de vergüenza y lejos de la presencia de Dios. No hay necesidad más grande que la salvación para el hombre. Pero cuando el hombre cayó, Dios buscó al hombre. ¿Qué dice la Biblia? Que Adán comenzó a clamar, Dios, he pecado, ¿dónde estás? ¿Qué dice su Biblia? ¿Fue el hombre quien buscó a Dios? Fue Dios. ¿Y sabe por qué él buscó al hombre? Porque él es la fuente de todo bien. Dios no esperó que pasaran los años. Dios no esperó que se le pasara el enojo contra Adán. Dios no esperó que pasara el tiempo, sino que habiendo pecado el hombre y el hombre estando en necesidad, escondido de su presencia, Dios buscó al hombre. Dios te buscó. Tú eres salvo porque Él te buscó, iglesia. Tú eres salvo porque cuando estabas perdida y perdido en delitos y pecados, a Dios le plació fijar sus ojos sobre ti para extender su mano y darte el regalo más hermoso que tú y yo podemos tener, la salvación. Amén. Ahora vemos a Dios buscando al hombre, vemos a Dios matando a aquel corderito, aquel animalito, aquel ser inocente, matándolo para poder vestir al hombre. Vemos a Dios en primera instancia tomando la iniciativa para salvación del ser humano. Luego de esto, no solo el Señor se preocupa por la vida de Adán y de Eva, sino que el Señor promete allí mismo en Génesis capítulo 3, vamos hasta el verso 15, y usted también se lo sabe. ¿Qué dice el verso 15? ¿Puede leerlo, por favor? Así que ahora vemos a Dios no solo preocupado por Adán y Eva, sino que vemos a Dios preocupado por la necesidad de salvación de las generaciones futuras.
Todos los descendientes de Adán heredamos la culpa de Adán por causa del pecado de aquel hombre y de aquella mujer. Su palabra nos enseña que por el pecado de un hombre entró la culpa a todo el mundo. Entró la enemistad con Dios a todo el mundo. Y ahora el Señor que ya había provisto, el Señor que ya había, Dios que ya había planeado salvación, está corriendo hacia el hombre para darle solución no solamente a aquel hombre y a aquella mujer, sino también a las generaciones futuras donde usted y yo estamos incluidos. Yo no sé, cuando usted prepara un regalo, si usted piensa en todos los detalles. Pero yo quiero decirle, a Dios nada se le escapa de la mano. Dios pensó en cada detalle. Dios no solo pensó en usted, Dios pensó en sus hijos. Dios no solo pensó en usted, las que son madre y los que son padres. Dios no solo pensó en tu salvación. Dios pensó en que tú y tu familia sean salvos a través de Él. Cuando usted da un regalo, ¿le da el regalo a quién? A una persona. Usted está pensando en aquella persona que cumplió años o que cumplió aniversario o que se graduó o que, etcétera, cualquier motivo. Está pensando en qué le compro, qué le doy, que le sea útil a esa persona. Dios vino a Adán y vino a Eva y le dio algo útil a Adán y Eva, pero Dios no solo pensó en Adán y Eva, Dios pensó en ti y pensó en mí, los descendientes de Adán y Eva. Y qué bueno es nuestro Dios, que haya preparado un regalo tan grande donde usted y yo podemos caber. Amén. ¿Puede darle la gloria a Dios por eso? Dele gracias al Señor. Dígale gracias, Señor. Porque aunque no lo merecía, Señor, tú pensaste en mí. Él pensó en ti, Él pensó en mí. Ahora, cumplido el tiempo de la promesa, Dios no solo dio una promesa para las generaciones futuras, sino que cumplido el tiempo, entonces vamos a Juan capítulo 1, versículo 29. Evangelio según San Juan, en su primer capítulo, a la altura del verso 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cumplido el tiempo de la promesa, Dios entonces proveyó ahora el sacrificio para la salvación nuestra. En Génesis 3, el regalo que ofreció fue una promesa de salvación. Pero luego en Juan, mucho tiempo después, muchos años después, vemos la promesa cumplida y vemos al Hijo de Dios dándose en sacrificio por usted y por mí. Mi hermanos, esto es fundamental. Usted debe entenderlo. Si usted es creyente, si usted es cristiano, si usted es iglesia, usted debe tener claridad en esta doctrina. No solo para usted, sino para enseñarle a sus hijos, para enseñarle a las personas con las que se rodea. ¿Usted comparte la palabra a los demás? ¿Comparte la palabra con las personas que están a su alrededor? Entonces necesita comprenderlo, amén. Necesita comprender cada detalle de la salvación. Ahora, viendo todo esto, logramos ver que como Él es la fuente absoluta de todo bien, Él es el creador de todo lo que nosotros conocemos. El creador, como dice en Colosenses 1:16, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo proviene de Dios. ¿Lo ha leído? Podemos ir a la palabra, Colosenses 1:16. Use su Biblia, iglesia, porque para eso el Señor se la dio. Porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él creó
principados, potestades, naturaleza, universo, hombre, pero también es el autor de mi salvación, el autor de todo bien que proviene a mi vida. Cada pasaje bíblico nos va dando una cadena de conocimientos que a veces leemos de manera desconectada y no podemos comprender. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? Desciende de tu Creador. Toda buena dádiva. Me entristece mucho saber que de los miles y millones de personas que existen, hermanos, esto es una realidad. Me entristece ver cómo de los miles y millones de personas que existen, muchos hoy todavía no saben esto. Muchos hoy están buscando la fuente de todo bien en otro lugar. Muchos hoy están buscando paz, gozo, alegría y salvación en alguien que no es Dios. Piensan que si tienen más dinero, son más felices. Piensan que si tienen un mejor empleo, son más felices. Piensan que si tienen más bienes, que si tienen mucho dinero en las cuentas, que si tienen a sus hijos en buenas escuelas, entonces todas sus necesidades están cubiertas. Hoy en día muchos están buscando el bien en una fuente que no es Dios. Pero le doy gracias a Dios que se ha mostrado en nuestra vida y que nos ha hecho entender, y espero que si no lo había entendido, usted salga con claridad de este lugar. Tú lo único que necesitas es acercarte a la fuente de todo bien para que tu vida comience a ser cambiada, transformada y tus necesidades reales suplidas. Y esa fuente es nuestro Creador. Por eso lo entonamos, por eso lo cantamos, por eso lo declaramos, por eso lo oramos. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Usted necesita a Dios. Usted que está allí conectado, usted necesita a Dios. Yo necesito a Dios. Más que cualquier cosa en este mundo, usted y yo necesitamos la fuente de todo bien. Usted necesita a Dios. Amén, iglesia. Puede ver con claridad entonces que así como la palabra nos enseña que Dios es la fuente de todo bien, Él es el dador de mi salvación. ¿De quién proviene la salvación? De Dios. Nadie tiene la capacidad de ofrecerte un regalo tan grande como el que Él te ha dado. Jesús fue tentado por el enemigo. Y el enemigo le dijo, Satanás le dijo, si tú eres hijo de Dios, póstrate, adórame y te daré todas estas cosas como herencia. Y el hombre se embelece en las cosas materiales pensando que en las cosas materiales tendrá satisfechas todas sus necesidades. Pero Jesús le respondió, apártate de mí, Satanás. Porque Él, que es Dios, entiende que lo único que el hombre realmente necesita es una buena relación con el Creador. Dios es el único Salvador. Él es la fuente de salvación. No es María, no es Pedro, no es el abuelito que ora por mí allá en el otro mundo. No son los santos, no son los ídolos, no son la riqueza, no son mis habilidades, no son mis buenas obras lo que me ofrece salvación. No es mi buen comportamiento lo que me da garantía de salvación. Lo que a mí me da garantía de salvación es tener a Dios conmigo. Amén. Lo que a mí me da garantía de salvación es tener a Dios conmigo.
Porque su palabra dice que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, pero no entrarán en el reino del Señor. ¿Y por qué? Porque aunque muchas cosas hacían, no tenían una amistad real con su Creador. Tú necesitas a Dios en tu vida. El regalo es precioso. El regalo es hermoso la salvación, es hermoso pensar en que fuimos rescatados, pero más precioso es aquel que se ha preocupado por nosotros antes de que usted y yo existiéramos. Vamos a Isaías, como les he dicho, esto no es un asunto solo del Antiguo Testamento. Isaías, profeta Isaías, capítulo 43, versículos 11 y 12. Lea la palabra, por favor. Capítulo 43 de Isaías, versículos 11 y 12, que dice su palabra. ¿Puede leerlo en voz alta, por favor? Escucho el susurro, pero léalo para toda la congregación. ¿Qué dice la palabra entonces? ¿De quién proviene la salvación? Dice yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. La religión no te salva. Las buenas obras no te salvan. Venir de una buena familia no te salva. Quien te salva es tu Creador. Él es la fuente de tu salvación. Él es la fuente de tu salvación. Nadie puede garantizarte salvación, ni siquiera tu propio comportamiento y tu buena conducta. ¿Sabe? Muchas personas a las que hoy les evangelizamos dicen, yo ¿por qué me voy a ir al infierno? Si yo no robo, ¿nunca lo he escuchado? Yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie, yo no me meto en la casa de los vecinos, yo no ando pendiente de acechar a ninguno. Yo al contrario, yo le doy cosas a la gente que necesita, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro. Y la misma religión popular te dice que puedes ser salvo a través de tus buenas obras. Pero ¿quién puede regalarse a sí mismo el regalo de la salvación? Si la palabra nos enseña que la salvación es una dádiva que proviene de Dios y es por gracia, es inmerecido. Tú y yo no lo merecíamos, pero a Dios le plació hacerlo. Amén. A Dios le plació otorgártelo. Y por eso Él cuando dice, cuando estás en angustia, clama a mí. Cuando estás en problema, clama a mí. Cuando estás en aflicción, clama a mí. Es porque no proviene tu salvación de ninguna manera, ni tu salvación espiritual, ni tu salvación física. No proviene del hombre, no proviene de un hijo, no proviene de un esposo, no proviene de una esposa, no proviene de una fuente material, de una fuente natural. Solamente Dios tiene la respuesta para cada necesidad que tú tienes. Es solo Dios quien tiene la capacidad. Aún en tus necesidades naturales, es Dios la fuente. Y en cada texto y en cada pasaje, Él te lo está recalcando. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas necesidades que tú tienes en esta tierra serán añadidas. Busca a Dios. Deja de estar buscando a la gente. Busca a Dios, iglesia. Él es la fuente de tu paz. Él es la fuente de tu bendición. Él es la fuente de todo bien. Lo que tú sientes que te hace falta, lo que tú sientes que estás careciendo, no es el ser humano quien te lo puede satisfacer.
No busques en la fuente equivocada porque no lo recibirás. Solo Dios puede llenar el vacío de tu corazón. Solo Dios puede suplir realmente la necesidad que tú tienes. Y no solo para esta vida, sino para la venidera, para tu destino eterno. Es Dios quien puede proveerte lo que tú necesitas para satisfacer tu alma en aquel tiempo cuando te toque entregar este cuerpo material. Amén, iglesia. Busca a Dios. Fortalece tu relación con Él. Yo invito a cada joven, a cada persona que me escucha, a cada hombre, a cada mujer. Busca a Dios. Él es la fuente. Acércate más a Él. Y no se trata de venir a tocar palmas y a cantar coros. Se trata de tener una relación con Él. Se trata de tener cercanía con Él. Acércate a tu Creador, acércate a tu Dios y Él se encargará de ti y de tus necesidades. Y no solo de ti, sino de toda tu familia. Dios te ha dado este regalo porque te ama, y ya lo hemos dicho, te ama de tal manera, pero no te equivoques, no busques otra fuente porque no recibirás lo que tú necesitas. Solo Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Hemos vivido equivocados por mucho tiempo, perdiendo nuestro tiempo por mucho tiempo en fuentes que no son nuestra solución. Es el tiempo de que hagas un alto y que te acerques a Dios. Él es el único que puede darle solución a lo que tú estés necesitando hoy. Amén. Qué bueno es nuestro Dios. Ahora, ¿por qué Dios ofrece salvación? Tal vez muchos piensan que Dios da salvación porque el hombre la necesita. Pero realmente no es así. Dios no da salvación porque el hombre la necesita. Dios da salvación porque Él es bueno. Una cosa es que tú le compres a tu hijo, tu hija, siempre uso ejemplos de familia, una camiseta porque él la necesita. Y otra cosa es que tú le compres porque tú lo amas y cuando viste el detalle, pensaste en él y querías ver una sonrisa en su rostro. ¿Es lo mismo? Mamá, me pidieron una camiseta para celebrar el 20 de julio allá en la escuela. Entonces sales corriendo y le compras una camiseta tricolor o una camiseta amarillo, azul o rojo. ¿Se la diste por qué? Por una necesidad. Pero no es lo mismo cuando tú estás en la calle, ¿verdad? Y ves algo bonito y dices, ahí está mi hijo pintado. Esto debe quedarle hermoso. Y cuando él no lo esperaba, y cuando él no lo estaba pidiendo, y cuando él ni se lo imaginaba, ni lo sospechaba, tú te apareces con el detalle y le dices, toma hijo, lo compré pensando en ti. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Qué bonito es recibir regalos de esta manera, ¿cierto? Pues Dios lo hizo así, de esta manera. Dios no te dio el regalo de la salvación porque tú lo necesitabas. Él lo hizo porque su corazón es bueno. Él es la fuente de todo bien. Te ama tanto que pensó en ti antes de que tú y yo cayéramos. Te ama tanto que pensó en cubrir tu vergüenza y cubrir tu debilidad antes de que tú y yo entráramos en un estado de pecado. Él pensó en ti y pensó en mí antes de que fuéramos creados. Él nos da todo y nos ofrece salvación, no porque necesitemos, sino por su carácter, por su naturaleza, por lo que Él es. Así que no se trata de ti la salvación, se trata de Dios. ¿Por qué Dios te da lo que tienes? Porque Él es bueno. ¿Por qué tienes una familia? ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué todavía respiras este aire? ¿Por qué estás en este lugar? Porque Dios es bueno. ¿Merecías tú un día más de vida? ¿Merezco yo un día más de vida?
¿No los hemos ganado? ¿El premio de la vida? ¿Sabe, iglesia? No. Todo lo bueno que hemos recibido lo hemos recibido porque Dios es bueno. No deje de pensarlo de esta manera. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Eres tan bueno que aunque yo sea infiel, tú sigues siendo fiel. La Biblia asegura que Dios es amor. La primera carta de Juan, capítulo 4, verso 8, nos dice que Dios es amor. ¿Cuántos lo han leído? La Biblia también nos dice que Dios es misericordioso. Vamos a leer este pasaje si quiero que lo leamos porque no es tan conocido. Vamos a Tito, capítulo 3, último capítulo de Tito, versículos 4 y 5. Mira lo que dice Tito en su último capítulo, versículos 4 y 5. Pero cuando se manifestó, ¿qué cosa dice la Biblia? Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, entonces, ¿qué pasó? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué Dios ofrece salvación? Porque no solo Él es amor, sino que Él es misericordioso. ¿Es usted misericordioso? ¿Es usted misericordioso? Dios es misericordioso. Su misericordia nos alcanzó. Por su misericordia nosotros fuimos salvados. Así que dice el pasaje, pero cuando se manifestó el carácter bondadoso de Dios, nuestro Salvador, y también se manifestó su amor para con los hombres, entonces a través de ese amor y de esa misericordia nos salvó. Yo no sé si usted sigue pensando que la bicicleta que recibió en la infancia es el regalo más hermoso que usted ha recibido. Eso no es lo más precioso que tú has recibido. Yo no sé si usted sigue pensando que ese hijo y que esa hija o que ese esposo o esa esposa es el regalo más maravilloso que usted haya recibido en esta vida. Yo hoy quiero decirle, no es eso. Lo más hermoso que tú has recibido es tu salvación. Y no la recibiste de ningún hombre, la recibiste de tu Creador. Y la recibiste no porque la merecías, sino por su amor, por su misericordia y su bondad. Cuando tú y yo nada merecíamos, cuando tú y yo nada podíamos alegar y nada podíamos pretender, entonces en su amor Él extendió su mano para darte el mejor regalo que tú posees si la posees. Y si no la posees, Dios sigue con su mano extendida esperando que la recibas. Dios sigue con su mano extendida esperando que la recibas. Si aún no estás convencido de tu salvación, Dios te ha amado y ha sido tan misericordioso que sigue esperando para que le recibas el regalo. Les voy a contar una anécdota que esto no lo sabe sino solo el grupo de alabanza. Hay secretos del grupo de alabanza. El año pasado, para hacer la clausura de año, yo convoqué a una reunión. Convoqué a una reunión y creo que la reunión era hasta en los días usuales de reunirnos, de ensayo. Ya saben para dónde voy, ¿verdad? Ah, ok. Nosotros nos reunimos los sábados y yo las convoqué. Pero como no las cité y les dije, nos vemos el sábado a tal hora, sino cómo están de tiempo, cada una sacó excusa. Ay, hermana, lo que pasa es que yo... Y la otra, sí, lo que pasa es que yo también. Bueno, y tú, no sé, estoy bastante ocupada en el trabajo. Si las demás van, yo voy. Y cada quien sacó su excusa, hermana Elena, preste atención. Resulta que yo había hablado con mi hermano, con Jorge,
y le había dicho, quiero hacer una clausura con ellas porque se han esforzado todo este año y quiero tener un detalle con ellas. Había cotizado una pizza de esas grandotas, de esas que no cabe más. Habíamos hablado, ¿qué le podemos hacer? Vamos a poner unas mesas, unos manteles, que cuando ellas lleguen, encuentren la sorpresa allí. Y las convoqué, pero como no les dije, las espero a tal hora, sino cómo están de tiempo, porque sé que en los finales de año cada quien está enredado. Cada una sacó su excusa. Y en última les dije, ¿van a asistir? ¿Las espero o no las espero? Pero no les dije nada de la sorpresa. No, hermana, yo creo que no. Dejémoslo así y nos reunimos en otra ocasión. Lo dejo entonces para el nuevo año, nos reunimos y hacemos entonces, sí, para el nuevo año, para enero, porque todo el mundo está ocupado. Yo dejé que pasara la fecha. Cuando llegó enero, me reuní con ellas y les dije, bueno, yo había planeado esto y había planeado aquello. Ya estaba cotizado, ya tenía todo listo, solo para transferir, para que me mandaran el domicilio. Ay, ¿cómo así, hermana? ¿Y por qué no nos dijo? No, yo quería tener un detalle sorpresa con ustedes, pero todas estaban ocupadas. Ahora, como yo no soy Dios, yo no soy tan paciente como Dios. Cuando llegó enero, las reuní, hablamos de lo que pasó el año pasado, las felicité por tu esfuerzo. Hicimos un proyecto para este año, pero ¿hubo pizza, muchachas? No hubo pizza, porque el regalo era para ese día. Pero como Dios es Dios y su carácter es bondadoso, y denle gracias al Señor que yo no soy Dios. Dios extendió su mano para darte un regalo y aún hay muchos que tienen a Dios esperando por recibirlo. Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere que el hombre sea salvo. Y como Él quiere, Él es paciente con la humanidad. Como Él quiere, Él es paciente con el ser humano. Pero llegará el día en que se acabe su gracia y ya su mano no esté más extendida para entregarte el regalo más hermoso que el hombre pueda recibir. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos habla de este carácter de Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, mire lo que dice el pasaje. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No queriendo que ninguno que se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y a través de eso puedan tener salvación. Entonces, concluyendo esta parte, ¿por qué Dios ofrece salvación? No la ofrece por ti, no, la ofrece por lo que Él es. Él es bueno, Él es paciente, Él es amoroso, Él es misericordioso, Él es benigno, Él es la bondad, Él es el amor, Él es la fuente de toda dádiva perfecta. Camina en esa salvación. Disfruta esa salvación. Conserva ese regalo que Dios te ha dado. Aprende a vivir en salvación porque no hay nada más valioso que lo que Dios te ha entregado. Amén, iglesia. Ahora, más adelante en otros temas, vamos a ver cómo saber si soy salvo o no. ¿Quisiera usted comprobar su salvación? Bien, hoy no será. Hoy estamos hablando de
de dónde proviene la salvación y a quién se le ofrece. Ahora, ¿a quién se le ofrece la salvación? ¿A quién se le ofrece la salvación? Tito 2:11. Volvamos al texto base. ¿Cómo estamos de tiempo? Todavía tenemos tiempo. Tenemos 5 minutos. Ya me dijeron 5 minutos, hermana. Tito capítulo 2, versículo 11, que es el texto base, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a quienes, iglesia, a todos los hombres. Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios a quién, al mundo. ¿Para quién es el regalo de la salvación? El regalo de la salvación es para toda la humanidad. Dios no hizo un regalo para un grupo selecto. Cuando nosotros damos regalos, tenemos personas selectas a las que les damos detalles, ¿cierto? Hay personas a las que usted tal vez quisiera darle un regalo y no se atreve porque no tiene confianza, porque no conoce. Y hay personas a las que usted jamás se imagina dándole un regalo, porque no es de su círculo. Así que cuanto más cercano es a usted, más propenso es a que aquella persona reciba un detalle de su parte. Pero Dios no hizo un regalo para un grupo selecto. Dios no preparó en la eternidad el regalo de la salvación para cierto grupo de personas. Dios preparó salvación para cada hombre y cada mujer en este mundo. Dios preparó el regalo, escuche bien, preparó el regalo de la salvación para pobres y para ricos, para hombres y para mujeres, para gentiles y para judíos. Dios preparó salvación para jóvenes y para viejos. Pero el joven dice, es que soy muy joven, todavía no. Y el viejo dice, es que ya para qué, soy tan viejo. Pero Dios preparó salvación también para ti, querido viejo. También para ti. Dios quiere que el hombre sea salvo. Dios no quiere que usted sepa que Él quiere salvarlo. Dios quiere que usted realmente sea salvo. Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio su Hijo unigénito. Dio al Cordero inmolado para que se cumpliera la promesa de Génesis 3:15 y proveyendo Él al Cordero inmolado, usted y yo pudiéramos caminar en esta tierra en salvación y luego en la eternidad disfrutar de una compañía muy cercana con Él. Dele la gloria a Dios. Dígale gracias, Señor. Gracias, Dios. Seguramente hay personas que no dan un peso por ti. Hay personas que quizás dirán, no vale la pena. Pero aunque muchos digan que tú no vales la pena, Dios, el ser más grande, más maravilloso, te ha amado. Y te dio el regalo más lindo que tú puedas tener. Valora tu salvación. Valoremos la salvación. Procura tu salvación con diligencia. Amén. Así que Tito, entonces, en su carta nos habla porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La salvación no es para un pequeño grupo, no es que ya esté completo el número de los salvados, no, la salvación fue preparada para todos, pero la salvación no se impone. Dios la preparó para todos los hombres, pero no la impone a todos los hombres. Cada hombre y cada mujer debe tomar la decisión de recibir el regalo de la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Muchos se han perdido. Muchos se están perdiendo en este mismo instante. Y muchos se perderán. ¿Sabe por qué? Porque aunque Dios extendió su mano, todavía no han querido aceptar
el regalo de la salvación. Porque le han dado más importancia a su materialidad y a su egocentrismo que a lo que Dios les está ofreciendo. Porque le han dado más importancia a sus propios deseos que al deseo de Dios. Dios desea salvarte, iglesia. Dios desea salvar a cada pecador. Pero es necesario que el hombre la reciba. ¿Usted ya recibió la salvación? ¿La recibió? La confesó, ¿verdad? Señor, te reconozco, te acepto. La salvación, cuando es recibida, entonces no es una cuestión, ya estamos terminando, no es una cuestión del momento, no es del momento cuando usted hizo la oración de fe. Algunos hicieron la oración de fe hace muchos años, otros hace algunos meses, otros hace algunos días. Pero no es una cuestión del momentico, es una cuestión de diaria comunión con Él. ¿Es usted salvo? Tenga una relación diaria con el Señor. ¿Usted es salvo? Tenga una relación diaria con Él. Porque la salvación, querida iglesia, se trata de transformación y de vida en Cristo Jesús. Si yo soy salvo, soy transformado y tengo genuina comunión con Él. Voy a cortar porque tengo el último puntico y no quiero dejarlo pendiente. Dice acá, nosotros estuvimos viendo la última vez, quedamos pendientes la última vez con esta parte, y es cómo veían los personajes del Antiguo Testamento la salvación y cómo lo ve la iglesia hoy. Pues en el Antiguo Testamento, vamos a Hebreos 11, Hebreos 11, ya vamos a terminar. Regáleme 5 minutos, 3 minutos y terminamos. Hebreos 11, versículo 13 al 16. Dice la palabra del Señor, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Está conmigo en el pasaje o ya se fue para su casa a almorzar? Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16. Conforme a la fe, ¿qué dice la Biblia? Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lea hasta el verso 16. Porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella en donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento sobre la salvación, cada personaje del Antiguo Testamento veía la salvación como un plan para concebirse a futuro. Veía la salvación como una promesa, la promesa de Génesis 3:15. Y yo les daré, o a través de la mujer, de su simiente, recibirán aquel que aplastará la cabeza del enemigo. David, Abraham, Moisés y cada hombre de Dios del Antiguo Testamento fueron fieles al Señor, creyeron al Señor, murieron creyendo que Dios les cumpliría y que ellos podrían ver salvación un día en la resurrección. Dice la palabra del Señor en lo que hemos leído, verso 16, conforme a la fe murieron todos estos, pero sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pero aun cuando no lo vieron, no lo palparon, pudieron morir creyendo y fueron hombres y mujeres que dieron testimonio y se mantuvieron firmes hasta el final. Ahora, si ellos que no lo vieron, creyeron y murieron en fe en Dios,
¿Por qué no puede usted caminar en salvación? Que ahora tiene las sagradas escrituras que le asegura que Cristo ya pagó el precio para su rescate. ¿Por qué no vivir nosotros en salvación? Que sabemos que ya Cristo ha sido el cordero inmolado para darte vida y darme vida a mí también. ¿Cómo es que aquellos en la antigüedad, aun cuando no lo vieron, lo creyeron y se mantuvieron firmes hasta el final, y usted no puede hacerlo? Usted y yo ahora como iglesia, usted y yo ahora como personas de esta generación, de esta nueva generación, no miramos hacia adelante como una promesa. No, usted no está esperando la salvación como una promesa. La salvación ya fue consumada en la cruz. Yo creo que no lo he entendido. Aquellos esperaban una promesa de un regalo. Como cuando a ti te dicen, si ganas el año, a final de año te voy a dar, cuando uno le dice a los niños, a mí me lo decía mi papá, mi mamá, a final de año les voy a dar una bicicleta al que gane el año. Y éramos 6 muchachos. Tenía que ahorrar bastante, papá y mamá, para poder darnos una bicicleta a cada uno. Y todos nos esforzábamos porque queríamos la bicicleta. Era una motivación para estudiar. Aquellos hombres murieron esperando la promesa, pero hoy se ha consumado en la cruz. Ya nosotros no miramos a futuro. Como iglesia, tú no debes mirar a futuro. Cristo viene, sí, pero no para ser salvos. Tú ya estás en salvación si la has recibido. Tú vienes para ser levantado de esta tierra que está tan corrupta, tan contaminada y que ya no se haya espacio para ti. Porque estamos en este mundo, pero ¿qué dice su palabra? No somos de este mundo. Ahora usted y yo no miramos hacia adelante esperando la promesa. Ahora usted y yo caminamos viendo la cruz. Mira la cruz de Jesús. Cuando te sientas tentado a pecar, mira la cruz de Jesús. Cuando te sientas tentado a abandonarlo todo, mira la cruz de Jesús. Cuando te sientas tentado a dudar de tu vida y tu relación con Dios, cuando te sientas tentado a dejarlo todo tirado, cuando te sientas tentado a no servirle más, cuando te sientas tentado a no querer orar más, cuando te sientas tentado a no querer leer más la palabra, cuando te sientas tentado a no querer saber más de esto, mira la cruz. Y mira aquel que dijo, consumado es. Camina en salvación. Vive en salvación. Muévete en salvación. Respira salvación. Refleja salvación, porque un día los salvados estaremos con Él en la eternidad. Los salvados. Amén. Porque el Señor viene por su iglesia. Y su iglesia son los redimidos del Señor. Si todavía tienes duda acerca de tu salvación, hoy es el día para que tú extiendas tu mano y le digas, Señor, yo quiero esa salvación. Amén. Póngase sobre sus pies. Mi hermano, no por casualidad el Señor nos trae palabras como estas. Hay una verdad que habla la Biblia y es que estarán 2 juntos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán 2 juntos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. ¿Sabe qué significa? Mira a su alrededor cuántas personas hay. ¿Será que todos seremos levantados en aquel gran día? ¿O será que todavía hay cositas de nuestra vida que no nos dan garantía de nuestra salvación? Viva en salvación, amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor.